Bienvenidos al tutorial número 3 de AutoCAD 3D. En esta oportunidad voy a desarrollar un ejercicio que contiene planos inclinados. Vamos a modelar este sólido. Tengamos en cuenta que los planos inclinados los podemos trazar, los podemos realizar de varias maneras. Una primera forma es utilizar el comando wedge, que es cuña, la cual se trabaja de la siguiente forma. Una vez invocada el comando, AutoCAD nos pide una primera esquina con la cual formaremos un rectángulo que lo podemos realizar en los 4 cuadrantes, bien sea en esta posición o en esta, o en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Lo podemos hacer, en este caso lo voy a realizar manualmente, pero podemos dar las coordenadas precisas correspondientes a las medidas que necesitemos. Una vez que demos la esquina opuesta, entonces AutoCAD nos pide la altura, que puede ser negativa si la quiero modelar hacia abajo, o positiva como en este caso. Si yo quiero dibujarla en otra posición, bastará con iniciar el rectángulo de derecha a izquierda y AutoCAD entonces me pedirá la altura, pero la posición quedará opuesta a la anterior. Si lo miramos en un estilo visual conceptual o realístico, tenemos esta visualización. Otra manera de trabajar la cuña es utilizando la opción centro, en la cual designaré un punto centro de la base. Posteriormente aparecen dos opciones de cubo o longitudes. Si escojo cubo o C, entonces puedo determinar la longitud de la base, digamos 50,50, y en este caso me va a quedar una cuña de base igual a la altura. No necesariamente tenemos que utilizar esta herramienta para describir o hacer planos de este estilo. Entonces voy a empezar a desarrollar este modelo. Recordemos, insisto, en que hay muchas maneras de modelar los sólidos independiente de la forma o características geométricas que tengan. Seguramente podemos utilizar una u otra herramienta. Ya en el tutorial anterior les describí que dependerá de esos tres elementos: sus conocimientos de dibujo, sus conocimientos en las herramientas básicas de AutoCAD, pero sobre todo su habilidad y su creatividad. Este sólido lo vamos a modelar utilizando concretamente las booleanas y las vistas. Entonces empezamos. Voy a escribir un sólido entero que tenga las dimensiones máximas, es decir, de longitud 60 por 50 por 45. Voy a ubicar mis coordenadas en la posición habitual, es decir, voy a utilizar el suroeste, y voy a crear mediante el comando caja entonces un cubo que tenga esas dimensiones. Para eso entonces decimos arroba en x 45, en y 60, y en z 50. Damos enter y hemos construido entonces ese paralelepípedo, ese prisma básico. Mi siguiente paso podría ser realizar una cuña con estas dimensiones: 18 de longitud en x, 20 de longitud en y la altura sería la diferencia entre 50 y 38, es decir, 12. Pero podríamos hacerlo de otra manera, quizá un poco más sencilla. Voy a dibujar desde la vista frontal un triángulo que cumple estas condiciones: 18 de longitud y de altura 12. Entonces con la herramienta polilínea voy a dibujar ese triángulo de altura 12, de longitud 18
y cerrar. Entonces he construido un triángulo con esas características, pero recordemos que esta es una polilínea. En visualización alámbrica voy a mover con la herramienta desplazar 3D, selecciono el elemento, lo voy a tomar desde este punto y lo voy a llevar o lo voy a acomodar al finalizar esta línea aquí. Posteriormente haré una extrusión y lo extruiré hacia atrás. No importa la longitud, puedo hacerlo inclusive un poco más largo. Hagámoslo más largo para evidenciar. Voy a rotarlo. Vamos a mirarlo aquí en... Tengo este cuerpo. Y ahora lo que hago es una diferencia. Con la herramienta sustracción, selecciono el elemento que se queda, doy enter, selecciono el elemento que se va, doy enter y entonces ya tengo este primer plano inclinado. Puedo hacer lo mismo en esta parte. Entonces voy a ir a la vista lateral izquierda y entonces voy a realizar el mismo procedimiento, pero tengo que hacer un cálculo previo y sencillo, que son 60 menos esta longitud 25, es decir que en la parte de arriba son 35 y la altura serían 25. Entonces me voy a ubicar en la parte, en la vista lateral izquierda, dibujo nuevamente hacia arriba 25, hacia este lado 35 y cerrar. Movámoslo un poco hacia la derecha, vuelvo a mi isométrico y encuentro entonces esta visualización. De igual manera voy a mover con desplazar 3D este elemento, lo voy a ubicar de esta esquina y lo voy a ubicar en esta esquina de acá. Hago el mismo procedimiento anterior, hago una extrusión de esa cuña o de ese triángulo para que se vuelva cuña más bien. Puede ser con una medida específica o puede ser una medida más larga. Lo voy a hacer con una medida más larga para que veamos que tengo esta forma. Nuevamente hago una diferencia de este elemento con relación a este y entonces ya tengo. Voy a quitar la parte de atrás. Nuestras medidas serían 15 por 15. Hagámoslo de otra manera. Entonces voy a hacer una caja. Cuando nos sucede esto, que pretendo dibujar en la vista superior, pues es porque observen que los ejes están cambiados, modificados. Entonces la solución rápida es hacer clic aquí en mundo, en la posición de coordenadas universal. Al hacerlo observen que se actualizan la posición de las coordenadas. Entonces ahora sí hago mi cajita arroba 15, 15, y la altura puede ser la misma que tenemos de acá o mayor, en nuestro caso 50. Entonces tengo este cuerpo acá, vamos a visualizarlo en alámbrico, voy a desplazar este elemento, lo voy a coger de la esquina posterior, lo voy a llevar a la esquina posterior de acá también, de tal manera que me queda esta forma. Y ahora lo que hago es, igual que en el caso anterior, una diferencia. Selecciono el elemento principal, selecciono el elemento que voy a quitar, doy enter y ya tengo entonces una nueva forma. Visualicemos en isométrico, visualicemos en realístico y entonces ya tengo una aproximación de lo que estamos construyendo. El siguiente paso sería eliminar esta parte de acá. Entonces lo puedo hacer con una caja. Es muy importante entender
que no podemos pretender modelar este sólido en un solo paso. Tenemos que crear varios episodios, es decir, varios pasos que a medida que los voy desarrollando van dando forma al elemento que estoy modelando. Mi siguiente paso es esta caja que tiene 23 por 20 y la altura sería 50 menos 25 sería 25. Entonces 23 por 20 por 25. Voy a ubicarla aquí. Entonces caja arroba en X 23, en Y 20 y altura 25. Esta caja acá. Vamos a dejarla ahí un momento mientras buscamos acá la nueva forma. Ahora voy a desplazar o quitar esta parte de acá. Esta parte tiene, si esto tiene 60, pues esto tendrá 40. Y la longitud serían 45 menos 13, 32. Entonces voy a construir una caja de esas características. Arroba en X 32, en Y 20 y en Z, no importa el valor, vamos a darle un valor de 50. Voy a ubicar esta caja y la voy a desplazar, la voy a coger de este punto inferior y la coloco en este punto inferior. Es decir que me quedó esto. Nuevamente, por diferencia, selecciono el elemento principal, quito el segundo elemento y ya tengo entonces una nueva característica. Mi siguiente paso es colocar esta caja en esta posición, pero como he perdido la posición superior de referencia, pues lo puedo hacer en la parte inferior y luego lo desplazo hacia arriba. Voy a colocarla en esta posición, pero voy a subirla 15 más 10, 25. Entonces sencillamente puedo hacer varias cosas. La primera es seleccionarla y aparece este gizmo acá. Con ayuda de este elemento la voy a desplazar hacia arriba, doy la dimensión 25 y me quedará acá. También pude haber utilizado el comando desplazar. Ahora nuevamente hago diferencia del elemento principal, le quitamos esta caja de acá y entonces ya tengo esta parte. Voy a hacer ahora este plano inclinado vertical. Podría hacer una cuña, girarla, pero me parece más cómodo sencillamente hacer desde la vista superior un triángulo en forma de polilínea y ya como conozco las dimensiones no requiero dar medidas, sino sencillamente por referencia le voy a decir mi primer punto es este, voy a pasar aquí a alámbrico, entonces polilínea, mi primer punto será este, mi segundo punto será este de acá, mi tercer punto será este y cerrar, C de cerrar. Vuelvo al isométrico, ya tengo este plano, puedo moverlo utilizando el gizmo o sencillamente con la herramienta desplazar o mover. Selecciono el elemento, lo cojo de un punto determinado, 10. A partir de ahí voy a hacer una extrusión de ese elemento hasta el punto inmediatamente siguiente o le doy el valor de altura que es 15, cualquiera de los dos. Visualizo en el ámbrico y vamos a hacer una diferencia del elemento principal con respecto a la cuña que teníamos. Doy enter, visualizamos nuevamente aquí, solamente nos falta una parte que es este espacio que hay en la parte de abajo, entonces la dimensión, la altura son 10 y su profundidad corresponderá a la que está aquí. Con la herramienta rectángulo o con la herramienta caja de una vez voy a hacer la base, el primer punto es aquí, mi segundo punto será este de acá y la altura serán 10. Visualicémoslo nuevamente. Ahora diferencia del elemento principal, enter, el elemento que se va, este pequeñito, enter, y entonces ahora sí ya tenemos nuestro modelo terminado. Si lo miramos la parte posterior, vemos que corresponde exactamente a las características que tiene. Bueno, hago la siguiente aclaración.
Existen otras formas de hacerlo, muchas maneras de hacerlo. Elegí esta por hacer un trabajo consecutivo con las herramientas que hemos visto, pero más haciendo énfasis en la parte lógica de entender las formas. Algunas veces lo hacemos de una forma muy mecánica y nos podemos perder. Miremos la vista superior. Miremos la vista frontal. Miremos la vista lateral izquierda, donde podemos ver esta parte. Y miremos el isométrico. Voy a dejar este video hasta aquí. En el próximo los invito para conocer y realizar planos oblicuos. Hasta entonces.